que se nos manifiesta como un paseante detallista, al más puro estilo de Walter Benjamin, al describirnos con la minuciosidad de un notario todo lo que ve, una parte de nuestra geografía tan conocida y querida por él, tornándose el autor a veces en un avezado topógrafo que va anotando cada arruga del terreno, sus elevaciones a mayor o menor cota, la orografía, la flora y la fauna, las costumbres de los hombres y el legado de la humanidad. Porque no olvidemos que desde el origen de la humanidad los hombres han sentido la necesidad de dejar constancia de su existencia. Antes de la escritura, tal y como la conocemos, las personas han dejado la huella de su vida, de su paso por el mundo, expresándose a través de dibujos y grabados. Es lo que hizo Turdu en el primer capítulo de la novela titulado Cataclismo Ancestral, grabando en la piedra el único plano existente de la Atlántida. Más adelante, el escritor avanza en el tiempo y refiere una historia ambientada en la época de los Tartesios. El escenario es el Turunjuelo. Ahora los protagonistas son unos sacerdotes que utilizan tablillas de madera para escribir y las guardan en una arca.